buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí estamos otra vez con el Ojo Glocal, nuestro quinto, sexto capítulo ya, intentando un análisis que venga desde lo local, trascienda lo nacional y se conecte con lo internacional. Y otra vez estamos con don Ignacio Pozo Payán, cientista político que ha tenido la gentileza de acompañarnos en estos análisis locales. ¿Cómo está, don Nacho? Hola José, un saludo para todos quienes nos escuchan. Muy bien acá, nuevamente una nueva semana noticiosa, ¿cierto? Del acontecer nacional e internacional, así que esta semana ahí vamos a desglosar los principales hitos noticiosos. Un poco resfriado, lo veo, don Ignacio, o es idea mía. Sí, bastante, estoy ahí con una gripe, pero ya tampoco vamos a ir saliendo. Pero bueno, así el invierno mediterráneo, Santiago. Así es. Oiga, sí, pues estaba bien interesante la cosa cotidiana de nuestros días en el ejercicio práctico de lo político, con nuestro gobierno liderado por don José Antonio Casa, entregando coberturas interesantísimas en términos de lo cotidiano, del análisis, de las contradicciones, en fin. Y bueno, tenemos preparado ahí un tema que tiene que ver con las cuestiones laborales, pero interesa de todos modos hacer una suerte de refrito de lo que se ha ido comentando en estos días. Uno de ellos tuvo que ver con la cuestión del escándalo de los niños y niñas haitianas que se encontraban completamente en la interpretación de algunas y algunos eh, echados a su suerte, sin tener ningún tipo de eh, concreción familiar en este programa de reunificación familiar, además, que se suponía estaba en el marasmo de la incertidumbre en este país y pareciera ser que los porfiados hechos fueron entregando una serie de nuevas informaciones, nuevas constataciones en orden a que pareciera ser que no era como se estaba afirmando desde autoridades políticas, pasando por algunos periodistas y qué decir algunos columnistas que hacían eco profundo respecto de esta situación, más pareciendo de pronto desinformación que información. Eh, ¿Tuvo alguna pista de esa situación, don Ignacio? Eh, claro, o sea, en su momento lo discutimos si tomarlo como tema en esa semana que estuvo muy álgida el tema, ¿cierto? Pero claro, ahí preferimos la prudencia porque sabíamos que el tema de las niñeces y sobre todo de los cargos que se estaban imputando al aire eran graves. Entonces, claro, nosotros decidimos como en esta como línea editorial un poco no tomarlo en su momento y esperar mayores antecedentes. Y esos antecedentes afortunadamente nos dieron la razón en términos de la prudencia, de que claro, nosotros no hicimos un análisis sobre lo que se opinaba en ese momento, que verdaderamente era para tomarse la cabeza. Se hablaba de tráfico de niños, de órganos, entonces son temas muy complicados. Pero finalmente la dimensión que se le dio se fue acotando y finalmente era porque era un tema administrativo que no se encontraban dónde estaban los niños viviendo. Que la PDI en una semana los pudo encontrar y el director general dio conferencias diciendo que estaban bien. Entonces, claro, ahí un poco la prudencia de cómo se toman estos temas y sobre todo cuando sea autoridad política. Los comentaristas pueden opinar y comentar lo que quieran, pero cuando sea autoridad política hay que ser muy prudente porque finalmente están representando instituciones y esas instituciones ante la ciudadanía tienen que tener, ¿cierto?, una legitimidad. Y en este caso, tan delicado como son las niñeces, hay que obviamente ser todo lo prudente y yo creo que ahí hubo un poco de aprovechamiento político de ciertos sectores de cargarle algún problema al gobierno anterior, que claro, ahí finalmente no era como se estaba intentando colocar y Contraloría en su informe final dio cuenta de ello. Sí, es de sumo interés esta situación que nos ocurrió, que sin perjuicio de todo lo que usted está afirmando
igualmente permite una suerte de enseñanza respecto de cómo ir gestionando cuestiones que son siempre delicadas. Si yo creo, a nivel de hipótesis quizás, que para que lo discutamos en 10 segundos, pero yo creo que hoy por hoy lo que diga la Contraloría General de la República, al mando de la señora Dorothy Pérez, se ha ido transformando de algún modo constante, en un constante telón de fondo del deber ser. Y desde esa dimensión, cuando uno rescata un informe parcial de la Contraloría, porque ese fue como el punto de fuga, ¿no? Se recoge una circunstancia contralora parcial respecto a un procedimiento administrativo sobre esta situación, que perfectamente tiene que estar después corroborada, como finalmente ocurrió, para tener la claridad del paradero, el domicilio de las niñas y los niños. Eh, pero viniendo desde eh, desde este telón de fondo que simula permanentemente el deber ser, a propósito de los temas de las licencias médicas, entre otros, em, como que todo lo que dice la Contraloría hoy día, o gran parte de lo que dice la Contraloría, puede ser extraído y desde allí interpretado como una cuestión que tiene que sí o sí trabajarse, porque de lo contrario vamos a estar vulnerando la fe pública y en este caso los derechos fundamentales de niñas y niños haitianos, ¿no? Claro. O sea, la Contraloría cumplió su función fiscalizadora en las instituciones del Estado, ¿cierto? Pero claro, hay la interpretación que le da de los estudios, de los informes que hace Contraloría, a las interpretaciones que hacen, en este caso, el gobierno, partidarios del gobierno, ¿cierto? Em, es la que pone en tensión la institucionalidad misma, pues, de Contraloría. Entonces, claro, no vaya a ser que en esta dinámica que estamos entrando de la política del dime y direte, ¿cierto? De siempre encontrar la paja en el ojo ajeno, vaya a ser que vayamos a perder o no, no perder, sino que finalmente vaya a entrar en cuestionamiento una institucionalidad tan fuerte y tan necesaria para el correcto funcionamiento del Estado como es la Contraloría. Sí, ahí tiene harta razón porque la situación es de verdad necesaria siempre en un Estado de Derecho contar con un órgano contralor que esté monitoreando el acto administrativo para impedir lo que más se pueda un acto de corrupción o algún desaguisado de tipo administrativo. Entonces, ese órgano siempre hay que cuidarlo mucho, pero cuando se va sobre exponiendo, no solo porque hace el trabajo que tiene que hacer, sino que cuando se le rescata de pronto mañosamente, pareciera ser como ocurrió en esta oportunidad, también, no necesariamente porque la Contraloría lo esté haciendo mañosamente, sino porque la interpretación fue mañosa y golpea de soslayo entonces a una institución tan dura y ruda que tiene que ser siempre una Contraloría. Y con ello también un siguiente datito, don Ignacio, a propósito de lo que comentábamos la semana pasada sobre el mundo municipal y esta tensión, este incordio que existe entre el municipalismo y la mega reforma de miscelánea, reconstrucción, como quiera llamarle usted, reconstrucción nacional, respecto de la baja en ingresos hacia el Fondo Común Municipal. Todavía se están escribiendo los capítulos, de hecho, hoy día me enteré que durante esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, había existido una reunión que generó una suerte de portazo respecto de las expectativas que tenían algunas alcaldes, alcaldesas y alcaldes respecto de cómo resolver esta situación. A propósito de la focalización dentro de esta condición que está colocando el gobierno en función de una promesa de campaña. ¿Ya? Eh, entonces, eh, y bueno, está aquello, ese portazo, pero también está el cómo pareciera ser, empieza a reaccionar el gobierno para generar un remedial.
un remedial a aquellos aquellos municipios que van a estar más comprometidos en la baja de ingresos que implicaría el no percibir dineros por impuesto territorial de las primeras viviendas de las personas mayores de 65 años, sin perjuicio que tengan ingresos sustantivos. ¿Ah? Entonces, ahí estamos otra vez siendo testigos de un nuevo capítulo del municipalismo y el nuevo gobierno. Claro, y esta semana se reunieron, bueno, contextualizar que hay 2 asociaciones de municipios en Chile, ¿cierto? Está Sí. la AMUCH, que es la Asociación de Municipios de Chile, y la ACHM, que es la Asociación Chilena de Municipios. Entonces son 2 que igual responden ideológicamente distinto, hay que ser claro en eso. Se crearon, por lo menos la MUCH se creó en un contexto para ser un contrapeso a la otra asociación que se creía de una tendencia, que yo no creo que sea así, pero así se creó. Y claro, en esa reunión de la MUCH, eh, que fue hoy día o ayer, si no mal me equivoco, en, sobre el tema de lo que son finalmente el Fondo Común Municipal, que era como uno de los finalmente problemas que tenían los alcaldes respecto a los ingresos municipales. eh, Se llegó a un acuerdo respecto a que se iba a garantizar la reposición de ese Fondo Común Municipal, que no se iba a afectar finalmente la recaudación de ese fondo, que es importante porque finalmente es un poco ese fondo, y ahí me corrige usted, José, respecto a que viene un poco a subsanar las desigualdades que hay dentro de los municipios, porque un poco viene a entregar fondos desde municipios que tienen mayor cantidad de contribuciones a otros que tienen una menor contribución. Entonces finalmente viene a tener esta misión como redistributiva y de ayuda a los municipios que son más pobres. Entonces, claro, es importante ver cómo finalmente sale el proyecto de ley, considerando este acuerdo que llegó el gobierno con la Asociación de Municipalidades de Chile, para ver cómo finalmente el fondo común no nos afecta, porque es uno de los principales problemas y las principales como críticas que se le hacía transversalmente al proyecto de ley del gobierno. Sí, interesa ese contexto al que usted apela, don Ignacio, porque efectivamente la Asociación Chilena de Municipios es la más icónica de las asociaciones municipales del país, que tiene más trayectoria, que es bastante más transversal en términos de la representación sobre el territorio nacional cuando de municipios se refiere, y está la Asociación de Municipios de Chile. Entonces, y que es bastante más acotada, incluso algunos integrantes de la MUCH también son integrantes de la AHM, de la otra asociación. Entonces, si se llegan a acuerdos, son acuerdos vía esta organización, son de tensión también, porque la asociación que representa más municipios en Chile es la Asociación Chilena de Municipalidades, más transversal, con más trayectoria y con bastante más musculatura respecto a la hora de canalizar cualquier conflicto o representar alguna dificultad en el Congreso de la Nación o bien con el Ejecutivo. Pero en fin, serán siguientes los capítulos sabrosos también, porque esto creemos no para acá. Y ya para entrar en materia que nos importaba harto, tiene que ver con una cuestión que es sumamente delicada porque eh, la cuestión laboral siempre es una que está en la epidermis de las personas, de la sociedad, de las vecinas, de los vecinos, ahí en la familia, ¿no? Cuando no tenemos trabajo. Y hoy día, por supuesto, tenemos una condición bastante compleja en términos de la empleabilidad de tipo formal versus la informal, y qué decir con las referidas a los empleos de las mujeres, que según comentábamos antes de entrar a nuestra grabación, teníamos el soporte del INE que entregaba unos guarismos bien complicados
y que, por supuesto, es un dato que se encuentra transversalmente reconocido como algo que ocupa y además precisa preocupación. Y ante eso, entonces, lo que se ha sabido es que el gobierno, o este gobierno de emergencia, viene a hacerse cargo de esta situación laboral, que para algunos es una crisis laboral. De hecho, así lo consigna el presidente de la Comisión de la Reactivación Laboral, hasta donde recuerdo, eh, que es don David, no me acuerdo en este instante el apellido, no sé si se acordará usted, don Ignacio, eh, que es el que consignó que había una verdadera crisis en la cuestión laboral. A ver, aquí lo tengo, aquí lo que tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Lo tengo. David Bravo. Don David Bravo, que también estuvo involucrado en las políticas públicas de las pensiones, ahora preside esta mesa que es convocada por el gobierno para que le entregue orientaciones respecto de cómo avanzar en el quiebre de la tendencia de los guarismos que nos entregó el INE. ¿Cómo vamos con eso, don Ignacio? Sí, un tema que recién salió esta semana, ¿cierto? A propósito, como indicaba, de la alta tasa de desocupación que está en el trimestre marzo-mayo, un 9,4%, donde las mujeres tienen la mayor tasa de desocupación. em, y el aumento de la informalidad, claramente, ¿cierto? Eh, entonces, claro, es un tema que preocupa. Y esta semana salió este informe de la comisión presidida por David Bravo, ¿cierto? Economista del Centro de Estudios Longitudinarios de la Universidad Católica, en donde finalmente, dentro de las varias propuestas, las que mediáticamente más llamaron la atención, eh, fueron dos, ¿cierto? Que es la ampliación, más que aumento, ampliación, dicen ellos, de la jornada laboral a 52 horas, ¿cierto? Y la otra fue el tema de lo que va a ser la indemnización por año de trabajo, de servicio, ¿cierto? Que también se está cambiando la fórmula que tenemos en la vigente legislación. Entonces, esos dos temas, finalmente, dentro de todo el aspecto laboral, eh, son sensibles porque, claro, dentro de las justificaciones que hay es que permite una flexibilidad a la hora de contratar por parte del empleador, y ello finalmente incentiva a que se generen más puestos de trabajo. Pero las críticas van orientadas también a que finalmente hay no pérdida, pero sí un van desmedro de algunos derechos laborales adquiridos, por ejemplo, las 40 horas, que no se eliminan, entiendo, en esta idea de, ¿cierto?, que propone esta comisión, sino que más bien la va a intentar darle mayor espacio para que, por ejemplo, dentro de un periodo corto de tiempo o donde el empleador requiera que el trabajador se quede más tiempo, pueda llegar a las 50 horas, y eso finalmente, entiendo, no va a venir con una retribución económica, sino que va a venir finalmente quizás con reducción de la jornada laboral en un futuro, ¿cierto? Si esta semana requiero quedarme 50 horas, las puedo recuperar trabajando menos horas la próxima jornada, o algo así fue la dinámica que entendí. Claro, ahí está la discusión respecto a finalmente cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a implementar todas estas medidas que se están promoviendo pro impulso de lo laboral, pues, ¿cierto? Oiga, Nacho, pasemos entonces a el recurso que teníamos ahí preparado, señor director, ¿será posible? ¿Te imaginas trabajar hasta 52 horas en una semana? Esa es una de las propuestas que más debate está generando tras el informe que la Mesa de Reactivación Laboral entregó al gobierno. ¿Significa que la jornada vuelve a subir? No exactamente. La idea no es aumentar la jornada promedio de 40 horas, sino cambiar la forma de calcularla. Hoy ese promedio se mide en 4 semanas. La propuesta plantea extender ese periodo incluso hasta un año. ¿Y qué significa eso en la práctica?
que en temporadas de alta demanda podrías trabajar hasta 52 horas en una semana y compensarlo después con semanas de menos horas, manteniendo el promedio anual de 40. El informe también propone revisar la indemnización por años de servicio, facilitar algunos despidos por necesidades de la empresa y ampliar la posibilidad de pactar distintas funciones dentro de un mismo trabajo. Para tener en cuenta, estas son recomendaciones de una mesa técnica, no son una ley ni entran en vigencia automáticamente. Pero si el gobierno impulsa estos cambios, el debate laboral podría cambiar por completo en Chile. Interesante esta cuña que nos instala la noticia seleccionada, porque es precisa en indicar que no son medidas de gobierno, sino que son recomendaciones que genera una mesa técnica que encarga al gobierno para que él mismo posteriormente la sintetice y la transforme, entiendo, en proyecto de ley. Ojalá que tenga que discutirse en el Congreso. Espero que no se opere en clave de decreto cuando alguna materia lo amerite, sino más bien que se haga una síntesis de esta recomendación, pero entiendo o quisiera entender que estas recomendaciones ya están en la licuadora de los partidos políticos que están soportando a este gobierno, el gobierno de la emergencia, y que imagino que también va a existir una mirada crítica respecto de los alcances que tiene estas recomendaciones que hace la mesa técnica, porque escuchando con más fineza las argumentaciones de David Bravo, presidente de esta instancia, que defiende además cada una de las recomendaciones que logra, tiene un contexto, un ejercicio de política comparada en el mercado, en el ámbito del mercado laboral, con no solamente los países de la OECD, sino que también con los países de acá de Latinoamérica. Entonces, la argumentación de David Bravo es que estamos hoy en una condición bastante desmedro respecto de la empleabilidad que se tenía pre-pandemia. Es como lo que me tocó escucharle en alguna conversación que hizo con una periodista. Entonces, genera toda una situación de argumento y consistencia que explican estas medidas que la Comisión está sacando adelante. Y es más, afirma que estas recomendaciones, más otras, me imagino, debieron implementarse por allá hace 4 años, más o menos, hace 4 años. Entonces, esta situación es una que de verdad nos va a llevar a siguientes capítulos cuando se haga el ejercicio sintetizador del gobierno y entre al Congreso a ser discutido como política pública. Sí, es importante lo que decía José, porque finalmente, claro, esta es una mesa técnica que hace un estudio respecto a la competitividad laboral que tiene el país frente a, a otros países. Entonces, claro, aquí, al ser datos más técnicos, vamos a ver cómo se da la discusión en el Congreso, ¿cierto? Porque finalmente es ahí donde se elaboran las leyes y ahí es donde finalmente salen las normas y cómo se van a aplicar dentro de lo que la realidad, ¿cierto? Entonces va a estar interesante esta discusión, ver cómo finalmente lo técnico con lo político se va a ir un poquito mezclando y ver qué es lo que va a ir primando, ¿cierto? Cuáles van a ser finalmente los intereses que van a primar en esta discusión y también cómo se van a desempeñar ciertos actores relevantes, sobre todo en la Cámara de Diputados como el Partido de la Gente, que vamos a ver cómo ellos toman estas medidas que algunos dicen que van contra la clase media y ellos se hacen, adscriben al discurso que son representantes de la clase media. Entonces también va a ser interesante esa discusión y ver cómo sale la ley si es que finalmente se genera. Sí, 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 no, va a ser súper, súper interesante porque de verdad
si se mantuviera la letra de estas recomendaciones, como indicaban algunos, o algunas, en este caso de manera bien capciosa, la periodista afirmaba, bueno, y esto más que recomendaciones o sugerencias de ajustes, no es una reforma laboral. Y claro, si estamos en presencia de una reforma laboral, la cosa ya es bastante más compleja, complicada. Pero en fin, yo creo que no va a ser la última vez que vamos a conversar de esto. Quizás sería reinteresante invitar a alguien para que hagamos ahí un contrapunto más interesante en términos de los contenidos y de los alcances que tienen estas materias. Porque también tenemos que concordar que esta agenda gubernamental ha sido significativamente eh, desenfadada en plantear varios temas. Entonces, si tenemos estas recomendaciones, lo que naturalmente uno puede entender es que la síntesis que va a presentar en el Congreso va a ser de desenfado también, ¿no? Va a ser, no creo que sea muy distinta, pero bueno, hay que verlo, hay que verlo. Afirmo lo que afirmo en función de la conducta que ha tenido la agenda hasta el momento. Ahora, pasando a otro tema, don Ignacio, bueno, en la componente internacional, ayer, la vez anterior, tuvimos la oportunidad de conversar con María Esther Arancibia, la presidenta del Colegio de Geógrafas y Geógrafos de Chile, y planteaba un tema que era re interesante a propósito del ejercicio práctico de los geógrafos, entre varios. Uno de ellos tenía que ver con el ordenamiento del territorio. Y en qué afán tenía que ser o planteado ese tema, en el afán de salvaguardar siempre, ojalá, la mayor cantidad de vidas posibles de una comunidad, de una sociedad. Y por lo tanto, ir ordenando el territorio de tal manera de disminuir al máximo los riesgos ante eventos naturales, como puede ser un terremoto, una lluvia, em, un exceso de calor, una inundación producto de las lluvias, tornados, tsunamis, en fin, que son como los que tenemos más instalados en la retina. Y para ella entonces el ordenamiento del territorio era importante, y así aminorar el riesgo y administrar de mejor manera la amenaza que podían instalar estas situaciones. Y como lo comentábamos en pauta, eh, nos resultaba interesante echar una mirada al caso venezolano, ¿no? Tratando de hacer este link con la colega que nos acompañó la vez anterior, porque lo ocurrido en Venezuela ha sido de verdad una situación que conmueve, sobre todo cuando uno observa las imágenes de edificios que se caen, que se deshacen. No es que se doblen, sino que se deshacen. Hace eco de lo que estuvimos conversando con la María Esther. Antes de ir al recurso que tenemos preparado, ¿alguna consideración, don Ignacio? Sí, bueno, terrible, siempre las catástrofes son terribles, pérdida de vidas humanas, pérdida, claro, de lo material, que en realidad es secundario, pero claro, acá las vidas humanas fue un importante número el que se perdió en Venezuela. Entonces, claro, ahí hace sentido un poco con lo que venía diciendo nuestra invitada la semana pasada respecto a cómo la geografía nos permite entender mejor el territorio, ¿cierto? Y la construcción de estos planes de ordenamiento del territorio nos permiten también vivir más seguros ante circunstancias que nosotros no podemos controlar. Entonces, claro, ahí es importante también hacer la invitación, sobre todo a las autoridades, de que dentro de lo que es el ejercicio de la geografía tiene que ser finalmente vinculado con lo que es el espacio, claro, territorial, pero también con quienes conviven y habitan ese espacio, que son los humanos. Así es, nos podemos ir con el recurso, don Mauricio Morales.
¿Por qué Venezuela no pudo monitorear el terremoto a pesar de las advertencias? Este terremoto se esperaba, mucha gente lo había advertido, sin embargo no se tomaron las precauciones necesarias para alertar al pueblo. La Red Sismológica de los Andes venezolanos señala que el terremoto no fue completamente inesperado para la ciencia. Venezuela se encuentra sobre un sistema de fallas tectónicas debido a la interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica, donde la energía se acumula durante años hasta liberarse en forma de grandes sismos. Sin embargo, el país habría enfrentado el doblete sísmico con una capacidad de monitoreo debilitada. En el momento del terremoto estaba muy desatendida la investigación y el monitoreo sismológico en Venezuela, en gran parte también por el flujo de cerebros, pero también la falta de fondos para mantener esto por parte del Estado. Y es que Venezuela pasó de tener unas 300 estaciones sismológicas a menos de 10 operativas, lo que obliga a depender de información de organismos internacionales para seguir la actividad sísmica. Han habido muchas fallas, pero una de ellas ha sido la falta de atención a estas fundaciones estatales de monitoreo sismológico. Por ejemplo, Funvisis, que es la Fundación Sismológica Venezolana que pertenece al Estado, ha sido más una plataforma de servicio de propaganda política. ¿Pero existían advertencias científicas previas? Sí existían alertas científicas en el sentido que ya se esperaba un gran terremoto porque es una actividad sísmica recurrente en Venezuela cada 60 años. Sin embargo, obviamente se ha visto desatendido ese tema debido a los grandes otros temas que han influido en la crisis venezolana, como la política, la económica y la social. ¿Y cumplían las construcciones la normativa sísmica o pasó algo similar a lo ocurrido en Turquía en 2023? Definitivamente ha habido una falla en la fiscalización de la construcción de estos edificaciones, no solo a nivel de edificaciones sociales de bajo costo, pero también las de alto costo, que eran edificios lujosos que cayeron. En redes sociales se observan denuncias sobre el presunto uso de materiales como poliestireno expandido, el llamado anime en las construcciones, y la supuesta ausencia de acero en los pilares principales. A casi una semana del terremoto, mientras continúan las labores de rescate con la esperanza de encontrar vida entre los escombros, el debate se centra en una pregunta: ¿habría sido distinto el impacto con una mejor preparación y respuesta? Lo que hemos visto en Venezuela es una receta del desastre. Tenemos ingredientes gravísimos como la falta de monitoreo en el sistema sísmico, la falla en los materiales y en la fiscalización de construcción en una zona propensa a desastres naturales. Y por último, el tema de cómo el gobierno ha bloqueado y prohibido el manejo de la información de estos desastres. Entonces, creo que este video, que fue largo, más largo de lo acostumbrado, de lo que nosotros utilizamos para nuestros comentarios, sí permite, creo, junto con lamentar, solidarizar con las venezolanas y venezolanos que están administrando el dolor, cuestión tan habitual para nosotros en función de nuestras circunstancias naturales, ya sea por volcanismo, ya sea por inundaciones, procesos de remoción en masa, como se consigna más técnicamente, terremotos, qué decir, tsunamis, cuando nos tocó vivirlo en el año 2010. Yo creo que ahí es, y haciendo eco a la María Esther, nuestra invitada de la vez anterior, cómo entender que los estados nacionales son siempre territorios, son siempre espacios geográficos, dinámicos, heterogéneos, jamás neutros, y que tienen que estarse siempre entendiendo, pero no solamente entendiéndolo en la distancia corta, sino que también en la distancia larga de los procesos, en función de un monitoreo anterior. Entonces, si los estados, más allá de los gobiernos, pero que son los gobiernos los que finalmente activan las definiciones estatales, pero cuando los estados son mezquinos en asumir esta realidad territorial,
de los espacios geográficos. Y cuando digo mezquinos, cuando no generan política pública de la prevención del riesgo, cuando no generan política pública de la prevención del riesgo, ojo, no solamente desde la dimensión del ordenamiento del territorio, que ya es tremenda cosa en función de los distintos instrumentos de planificación territorial que hay, que dicho sea de paso son bien políticos todos, por los intereses que están involucrados, pero también cómo se van fortaleciendo las normas de constructibilidad. Y según lo que indicaba el video que nos ayuda a hacer este comentario, las normas antisísmicas pareciera ser son bastante poco consistentes. Acá en Chile, que es el referente indiscutido que tenemos, no solamente porque vivimos en Chile, sino que en términos regionales, las normas sísmicas son bastante eh, eh, in- avanzadas y exigidas. Se lo consigno con conocimiento de causa respecto de algunas cuestiones que a mí me ha tocado conocer, en donde los proyectistas han sido sumamente celosos con el grosor del fierro de la cadena, del pilar que uno está construyendo. Entonces, de verdad que el, el- el fortalecer política pública y que significa inversión, de verdad que permite tomar otro tipo de decisiones y administrar de otra manera cuando vienen estas circunstancias. No, sí, claro, y también poner en valor, y acá un poquito me voy a la disciplina, ¿cierto? De la democracia. El valor que tiene la democracia respecto a que las instituciones funcionen, como se decía hace mucho tiempo acá. Pero claro, la democracia es imperfecta siempre, pero esta catástrofe que pasó en Venezuela demuestra finalmente que los regímenes autoritarios finalmente lo que hacen es, eh, bueno, todo lo que sabemos, pero en este caso no tener estos contrapesos, ¿cierto?, entre instituciones que permitan, en este caso, como decías tú bien, José, respecto a las normas de la construcción, ¿cierto?, que hay un contrapeso técnico que permita finalmente fiscalizar y decir, mira, esto es que no se está haciendo bien, hay que hacerlo de nuevo, no se puede habilitar la obra. Cuestiones tan simples que nosotros las tenemos tan arraigadas como normales con la pérdida de la democracia, con la pérdida de las instituciones, ¿cierto? Y con el fortalecimiento de un régimen autoritario que controla todo, finalmente se van perdiendo estos contrapesos tan necesarios para la vida misma. Entonces, claro, ahí finalmente la conexión que quiero hacer es que hay que cuidar la democracia, porque sin democracia finalmente no vamos a poder tener estas discusiones que estamos teniendo y que dentro de lo que es finalmente prevenir catástrofes, las instituciones podrían no estar todo preparado porque finalmente la información no va a ser transparente y finalmente eso va a devenir en la tragedia que finalmente ocurre hoy en Venezuela, que era una, no quiero decir que algo que está ya anunciado, pero finalmente si pasaba una catástrofe, no iban a tener el poder de reacción que tienen otros países, por ejemplo Chile, que claro, tiene una institucionalidad sísmica mucho más trabajada y que cuando ocurrió lo que ocurrió en 2010, eh, l- finalmente quienes cometieron ciertas como falencias dentro de la estructura que tiene el país para responder a emergencias, fueron juzgadas y fueron finalmente teniendo un tipo de pena, ¿cierto? Entonces, claro, y también pongo esta como matiz respecto a la democracia. Así es, se supone que siempre las democracias permiten estas transparencias y estos contrapesos que empujan finalmente a los tomadores de decisión a ser un poco más proactivos respecto de este tema tan detestable cuando tiene estos resultados de mortandad, pero no solamente de mortandad, sino que también ahora de en reconstrucción, eh, con los impactos sociales y políticos que ya los estaba teniendo de una manera intensa Venezuela, sumamente intensa, se les cae ahora no uno, sino que dos terremotos. Por lo tanto, no solo está
este momento de pesar respecto de la tragedia, sino que los efectos, los impactos interiores y exteriores de Venezuela y que van a tener un eco también en nuestra región sudamericana y latinoamericana. Por lo pronto, alcanzamos a escuchar que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, mandó su acto solidario de ayuda a las dificultades que está hoy día sufriendo el pueblo venezolano, que me imagino estarán en las mejores gestiones, sin perjuicio de que los temas diplomáticos no están todavía bien restituidos. Ojalá que efectos de esta coyuntura se activen para canalizar más rápidamente las ayudas. Bueno, creo que también merece una invitación a algún colega para profundizar estos temas que son siempre tan interesantes de conocer un poquito más en profundidad, porque es la unión de la geografía física con la geografía humana, la geografía política, la política propiamente tal, a propósito de políticas públicas, pero también del sistema político, de cómo va reaccionando ante estas coyunturas. Entonces ya nuestro director nos está ahí haciendo algunos guiños, estamos ya parece pasados en nuestros minutos, así es que don Ignacio, palabras de cierre. Sí, nuevamente agradecer el espacio y esperamos estar en la próxima semana con más información en el ojo local. Y menos enfermo, eso es, con más información, Claro que sí. con invitados o invitadas para ir conociendo un poco más de las realidades locales que nos interesa trabajar en este ojo local. Hasta la siguiente vez.